Vamos por la parte 2, nos vamos a mover vamos a ir de punta a punta. Vamos de arriba hasta abajo, nos vamos a saltar el estómago y el intestino delgado, vamos directo al colon. ¿Qué es lo nuevo para el tratamiento, en el manejo, específicamente en el manejo del colon irritable en niños? Vamos a hablar un poco de los trastornos funcionales asociados a dolor bajo, por qué son importantes, cuál es su fisiopatología y el colon irritable, específicamente los avances de tratamiento. ¿Cuál es la importancia? Tienen una alta frecuencia. Yo creo que no les tengo que decir lo común que es esto, lo frecuente que es. Todos ustedes en su clínica han visto pacientes que tienen síntomas que pueden corresponder a colon irritable. Tienen un impacto altísimo en el paciente. Estos pacientes son los que si ustedes les dan su celular, los van a llamar todos los días, ¿no? El impacto familiar. Los padres son los que los van a estar llamando todos los días. Entonces, no creo que les tengo que decir lo importante y el tremendo impacto que esto tiene en las familias. El impacto en el sistema de salud. Gastamos cualquier cantidad de dinero tratando este tipo de problemas. El costo de evaluaciones en Estados Unidos hace aproximadamente 15 años era alrededor de $6,100 al año en estudios, en todo lo que implica manejar este tipo de pacientes. Y de 1997 al 2009 el costo se triplicó. Entonces, sigue subiendo. Entonces, el mensaje es que si tenemos un paciente con un problema funcional, tratar de abordarlo como un problema funcional y no tener miedo de hacer el diagnóstico y utilizar el viejo dogma de que son problemas que se deben descartar. O sea, necesitamos descartar todo lo demás y que es un diagnóstico de exclusión. O sea, lo último que queda es el colon irritable. En realidad no es así. Si es colon irritable, camina como colon irritable, habla como colon irritable, el diagnóstico es colon irritable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el mensaje es hacer el diagnóstico al revés. Nada malo con hacer el diagnóstico primariamente y seguirlos poco a poco y a lo largo del camino, si hay necesidad de hacer estudios en base a las señales de alarma, entonces se hacen los estudios. Esto es lo que utilizamos usualmente como la fórmula para la producción de los trastornos funcionales en niños. Hay factores de riesgo, como eventos tempranos, cambios en la microbiótica, ciertos HLAs que están asociados con mayor riesgo a desarrollar esto, estrés temprano, como los niños que tienen problemas neonatales, es mucho más frecuente en niños que han tenido alimentación nasogástrica, han tenido tubos nasogástricos. Entonces, hay muchos eventos que hacen esto, que hacen que el paciente esté predispuesto, y después hay otros eventos que funcionan como disparadores, como por ejemplo infecciones, inflamación, cirugía, y además a eso le agregamos que estos pacientes tienen un estrés psicológico, tienen su capacidad de lidiar con estos síntomas es mucho menor que el paciente normal. Juntamos todo esto y terminamos con un paciente con síntomas de dolor funcional, que es el problema que más causa más morbilidad en colon irritable. Esto solo para darles un ejemplo de todos los estudios que han demostrado todos los eventos que pueden predisponer al desarrollo de dolor crónico en forma de dolor funcional y en forma de colon irritable. Bueno, ¿cuáles son los trastornos funcionales relacionados a dolor abdominal? La dispepsia funcional, que es superior, el síndrome de colon irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal funcional no especificado. Vamos a hablar específicamente del síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable es dolor abdominal por lo menos por 4 días al mes asociados a uno más de los siguientes, relacionado a la defecación, cambio en la frecuencia defecatoria o cambio en la consistencia. Cualquiera de esos 3. ¿No? O sea, si tienen dolor que se relaciona con la defecación o con los cambios tanto en frecuencia como consistencia, pero importante, si tienen niños que tienen estreñimiento y el dolor no se resuelve, el dolor se resuelve con el estreñimiento, el niño lo que tiene es estreñimiento funcional. O sea, lo importante, el mensaje importante es que si ustedes, primero es que no todo lo que ustedes ven con dolor abdominal en la emergencia o en la clínica es estreñimiento hasta que se demuestre lo contrario.
Eso es una práctica muy común que vemos tanto con pediatras generales como con el médico de emergencia, que les aparece el paciente en la clínica con dolor abdominal. El paciente va al baño todos los días, pero tomamos una radiografía y la interpretamos como estreñimiento y vamos con el tratamiento de estreñimiento, ¿no? Y el paciente va regular todos los días al baño. El paciente que tiene es dolor abdominal funcional, ¿no? Lo importante es que si ustedes tienen un paciente que tiene estreñimiento, el estreñimiento lo tratan, se resuelve y el dolor abdominal se resuelve, ese paciente tiene estreñimiento funcional, no tiene colon irritable. Importante que ustedes tienen que buscar por otras causas, ¿no? Las cosas más frecuentes. ¿Cuál es la epidemiología? La prevalencia en Estados Unidos varía hasta en un 3%. Los reportes de Latinoamérica, específicamente de Colombia, van hasta de un 5% y los de Asia hasta de un 5.5%. Es importante separar del estreñimiento funcional y los 4 subtipos que hemos visto, ¿no? De colon irritable con estreñimiento, diarrea mixto y no específico, los vemos en pediatría. No los hemos clasificado ni tenemos la misma capacidad de clasificarlos como se han hecho en adultos en los criterios de Roma 4, pero sí creemos que existen. Los 4 tipos existen en pediatría, sobre todo en los adolescentes. Es considerado un trastorno del eje del cerebro y el intestino. Posible que está asociado un poco de cambios de la microbiota. Hay estudios que han demostrado que los pacientes con colon irritable tienen un poco de inflamación subclínica que la vemos microscópica, pero no se ve nada más, algo leve, o cuando se les hacen estudios a nivel sanguíneo tienen la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva y otro montón de linfoquinas un poco elevadas, no en los niveles inflamatorios, pero más elevadas que el paciente promedio. Entonces, es posible que tengan un poco de inflamación subclínica. ¿Cómo hacemos la evaluación? El diagnóstico es clínico. El diagnóstico no necesitan ustedes hacer 1,000,000 de estudios ni gastarse los $18,000 en estudios para hacer el diagnóstico. Es importante separar del estreñimiento funcional y descartar todo lo que se parece a eso, como enfermedad celíaca, mala absorción de carbohidratos y, en casos específicos, la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos directo al tratamiento, que es lo que más nos atañe en esta plática. El objetivo principal es mejorar los síntomas. No se trata de curar al paciente, porque eso es algo el error que muchos cometemos de hacerle creer a la familia que lo vamos a curar, que le vamos a mejorar, cuando todos sabemos que esto es un problema, que el paciente tiene la predisposición genética, tiene los disparadores y tiene el problema conductual. Eso no podemos mejorarlo, pero no podemos cambiar esa predisposición que ellos tienen a que los ciertos disparadores derive en esta cascada de eventos. No lo podemos prevenir. Entonces, el objetivo es mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El estreñimiento y la diarrea se manejan como tal. No voy a hablar en esta plática del manejo del estreñimiento y la diarrea, porque se maneja exactamente igual que la manejamos en el paciente que tiene estreñimiento funcional y otro tipo de estreñimientos. Es importante separar el manejo del componente de dolor. ¿Por qué? Porque el paciente con colon irritable, ustedes no le pueden decir que cuando le arreglen el estreñimiento, el dolor va a desaparecer. Porque eso es lo que pasa con el paciente con colon irritable. Ustedes le arreglan el estreñimiento, le arreglan la diarrea, pero el dolor sigue porque es un componente independiente de eso. Entonces, lo que le podemos decir es que vamos a ver qué pasa para saber si es estreñimiento funcional o para saber si es colon irritable, pero realmente no deberíamos hacerle creer al paciente que vamos a tratar el estreñimiento y todo lo demás va a desaparecer. El tratamiento incluye dieta y estilo de vida, probióticos y medicina complementaria, terapia conductual, medicamentos y por último voy a hablar de lo nuevo que es el neuroestimulador eléctrico. El tratamiento es en este orden, ¿no? Porque la dieta y los cambios en estilo de vida no tienen ningún efecto adverso. Es lo primero que deberíamos de tratar en estos pacientes para manejar el dolor. Si esto no funciona, podemos utilizar probióticos y medicina complementaria. Si esto no funciona, utilizamos terapia conductual. Si esto no funciona, entonces hablamos de medicamentos que pueden ayudarnos a manejar el dolor. Y por último, si todo esto no funciona, entonces podemos hablar de lo último, que es el neuroestimulador eléctrico. Hablemos de la dieta. No hay evidencia para el uso de fibra en el tratamiento de trastornos funcionales en general, no solamente para el colon irritable, sino el tratamiento de
de todos los trastornos funcionales. No hay evidencia tampoco para una dieta restrictiva de lactosa, excepto que en el paciente que tiene intolerancia a la lactosa, pero asumir que el paciente tiene intolerancia a la lactosa no realmente funciona en estos pacientes. Hay un estudio muy reciente, de hace unos años, doble ciego, muy importante, que demostró la eficacia de limitar monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos fermentables. Entonces, esto nos ayuda a que la restricción de lactosa, el aumento de la fibra, probablemente no ayuda, pero lo que ayuda en la dieta es limitar los sacáridos fermentables. ¿Qué evidencia hay por los probióticos? Los estudios en la última década han demostrado que la potencial utilidad de estos de probióticos. Entonces, es muy fácil de utilizar, realmente no tienen efectos adversos. Tenemos un poco de problema nada más con los pacientes que tienen inmunosupresión o con los que tienen líneas centrales, que pueden desarrollar un poco de problemas con este tipo de probióticos, pero en general es un tratamiento sumamente benigno y es un tratamiento que se ha asociado con una muy buena respuesta desde hace ya 10, 15 años por lo menos. Aunque aún así son pocos los estudios en pediatría, pero hay muchos estudios en adultos que no necesariamente específicos para colon irritable, pero hay muchos estudios de adultos y extrapolando la información no vemos por qué los adolescentes por lo menos se van a comportar de la misma manera que los adultos en este tipo específico de intervención. Hablemos de las terapias conductuales. La hipnoterapia, este es un estudio controlado y randomizado de 53 niños, que lo que hicieron fue tratarlos a utilizar el tratamiento estándar y utilizar la hipnoterapia. Y pueden ver que en la hipnoterapia, el tratamiento estándar, la remisión fue del 12% y con hipnoterapia fue del 59%. Y a los 6 meses esto mejora. Si ustedes ven, fue 59% a los 3 meses, 71% a los 6 meses y 85% al año. Entonces, esto es algo sostenible y hasta cierto punto progresivo, porque lo que hace el psicólogo es enseñarle al paciente cómo lidiar con el dolor. Y eso es algo que le queda al paciente, que algunas veces hay pacientes que necesitan cierto tipo de sesiones extra para volver a reforzar un poco, pero en realidad la mayoría se van solos después de terminar el tratamiento conductual. Esto solo es un ejemplo de ver cómo, para que vean la diferencia. Este es el tratamiento estándar y esta es la terapia conductual con hipnoterapia, cómo bajó la intensidad del dolor y se mantuvo por 12 meses. Incluso estos pacientes los siguieron por 5 años y todavía están mejor que los que recibieron tratamiento estándar. En una revisión Cochrane de hace muchos años ya demostraba que existe evidencia para creer que la terapia cognitiva ayuda en el tratamiento del dolor, del componente de dolor abdominal en niños, no solo en el dolor funcional, sino también para el dolor en colon irritable. Este es un metaanálisis que comparó 25 estudios en 1,247 niños para evaluar la terapia cognitiva, relajación y la biorretroalimentación. Y como pueden ver, los 3 funcionaron. Los 3 dieron tasas altísimas de respuesta. Un estudio tuvo un poco que cruza el número 1, que es que si favorece el tratamiento o no. Los demás, todos están ampliamente en el lado de favorecer el tratamiento. Antibióticos son realmente útiles. Son muy útiles en pacientes que ustedes demuestran que tienen sobrecrecimiento bacteriano. Y esto es un estudio que lo utilizaron para los niños que tienen sobrecrecimiento bacteriano en colon irritable. Y la tasa de éxito fue relativamente alta. O sea, no podemos ver que sea tan diferente, que no es 0, pero el delta, o sea, la diferencia es significativa en términos estadísticos. No lo utilizamos rutinariamente. Ahora bien, ¿qué otros medicamentos podemos utilizar cuando tenemos pacientes que no responden a lo anterior? Antiespasmódicos. La menta se cree que es un bloqueador de los canales de calcio, que este es un estudio de 3 centros randomizados doble ciego
controlado por placebo de 42 niños, disminuyó la severidad comparada con placebo y en adultos fue del 79%, en niños fue de 75%. Eso es importante, el número que se necesita para tratar, para ver cuántos pacientes necesito yo tratar para que uno me responda, y el número es bajo, 2.5, o sea, cuando damos tratamiento con menta, nosotros podemos tratar, si yo trato 3 niños, por lo menos uno me va a responder. Entonces, eso es muy importante porque eso quiere decir que es una intervención que no tiene efectos adversos y tiene muy buena tasa de respuesta. La trimebutina, eso es un antimuscarínico que se utilizó en un estudio por 3 semanas y comparado con control, estos son adultos, el medicamento respondieron 95% comparado con 20% de los controles. No hay evidencia en pediatría, pero realmente es algo que se utiliza en muchos países. Nosotros no la tenemos en Estados Unidos, pero sé que en muchos países la tienen. Sé que en Colombia existe. La meverina es otro anticolinérgico muy similar, no lo tenemos acá. Lo importante es que funcionó comparado con placebo, es muy, muy cercano. Hay muchos estudios que demuestran que la respuesta placebo es entre 30 y 40%. Este tratamiento demostró que fue 41% comparado con 30% de placebo, no fue significativo. Entonces, no tenemos una evidencia real de utilizar para utilizar relajantes de músculo liso o como antiespasmódicos para el tratamiento del dolor en el colon irritable. Similar a la rotaverina, que disminuye el dolor abdominal, y manejaron también un poco, que mejoró un poco el ausentismo escolar, pero es un estudio único, el número de pacientes no fue tan alto, el estudio no tiene la mejor calidad de los estudios que existen, entonces un poco de duda con respecto a la utilidad real de la rotaverina. En general, no hay datos en pediatría de antiespasmódicos. Esta es una revisión sistemática que les quiero mostrar. Lo principal fue dónde se quedan todos los antiespasmódicos. Muchos de ellos cruzan la barrera de si favorece el control o favorece el tratamiento. Entonces, no hay mucha evidencia excepto para la iosina y para la dicicloverina, un poco. Y son estudios otra vez en adultos. Ciproheptadina, este es un estudio ya de hace muchos años, randomizado, doble ciego, con dolor abdominal funcional. Algunos de ellos tenían colon irritable. 2 semanas de medicamento versus placebo y disminuyó la intensidad y la frecuencia del dolor. 86% versus 36%. Entonces, es un medicamento sumamente benigno, lo utilizamos mucho para acomodación gástrica, para dispepsia funcional, y lo hemos utilizado por muchos años también, incluso desde antes de este estudio, para tratar pacientes con dolor funcional, y funciona sumamente bien. Amitriptilina y imipramina. Es un estudio retrospectivo, un total de 98 niños, se incluyeron al final 79, 5% reportaron efectos adversos. Estas son las tasas de respuesta, o sea, funciona. Después hubo otro estudio más grande, de doble ciego, controlado por 4 semanas, que no demostró éxito. 2 puntos importantes. Uno, se trató por 4 semanas. Probablemente no fue el tiempo necesario, probablemente estos pacientes necesitan más tratamiento a largo plazo para evaluar el efecto real de medicamentos como amitriptilina. Y lo otro es que, lo interesante es que vean la respuesta de placebo. Es probable que estos pacientes, la respuesta placebo es demasiado alta, o sea, casi es similar, o sea, más de la mitad de los pacientes respondieron a placebo. Entonces, esto me da una idea de que la población que para este estudio probablemente no fue elegida, no fue la mejor para este estudio, para demostrar un efecto en este estudio. Antidepresivos. Este es un estudio de adultos en citalopram por 4 semanas y por 8 semanas y no demostró efecto. En general, para estudios en niños no hay mucha evidencia, solo hay series muy pequeñas, no hay estudios randomizados reales. Entonces, no hay evidencia para el uso rutinario y por eso nos gusta utilizarlos hasta de último, después de haber tratado todo lo anterior.
Este es un metaanálisis de adultos, de antiespasmódicos y antidepresivos. En antiespasmódicos, 3 estudios, casi 1,400 pacientes, se encontró con beneficio antiespasmódico, 58 versus 46. Vean otra vez la tasa de placebo alta. El delta no es mayor, vean que son 12% más. O sea, no es que la diferencia sea enorme, ¿no? Y otra vez, el número que se necesita para tratar son de 7. O sea, para antiespasmódicos en general, ustedes necesitan tratar 7 para que uno responda. Antidepresivos fueron 8 estudios, 500 pacientes, también se encontró beneficio a largo plazo. Este fue un poco mejor, 54 versus 37, entonces el delta es un poco mayor, casi 20%, y el número, y eso se refleja en todo el intervalo de confidencia de 95%, es mucho más cercano, y el número que se necesita para tratar es menor, es de 5. Entonces, en adultos sí hay evidencia, pero no tenemos realmente mucha evidencia en pediatría, así que sí es posible, sí los podemos usar, pero hay que tener mucho cuidado con estos tratamientos. Bueno, ¿qué hacemos cuando ya tratamos todo? Les dimos dieta, ya vieron al psicólogo, ya les dimos menta, les dimos antidepresivos, los pusimos en todos los medicamentos que existen y todavía el paciente sigue con dolor. Bueno, este es el nuevo aparatito con el que muchos de nosotros estamos jugando ahora en Estados Unidos. Ese es un estimulador eléctrico percutáneo de campo. Entonces, lo que hace es un estimulador eléctrico que estimula las terminaciones nerviosas cutáneas de nervios craneales, ¿no? Específicamente nervios 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10. Está aprobado por el FDA para pacientes de 11 a 18 años. Y lo que hace es que se cree es que basado en estudios animales, es el trabajo de toda la vida de mi gran amigo y su grupo, Adrián Miranda en Wisconsin, que lo que hacen es estimular esas estimulaciones nerviosas cutáneas que a su vez partes de los nervios craneales viajan hasta la amígdala y que disminuye la actividad de las neuronas en la amígdala, que es la que regula la respuesta al dolor. Entonces, regula en bajo la amígdala. Este es un ejemplo de los estudios que han demostrado el cambio en dolor. Estos son pacientes en que se les pone algo similar, pero sin estimulación eléctrica. Y este es el que se pone con estimulación eléctrica y ustedes ven que la semana 1, 2, 3 sigue mejorando. El delta es mucho mejor al inicio y al final que en medio. Acá, como pueden ver, esto es para el peor dolor, esto es para el dolor en general, todo el dolor. Entonces, todo el dolor mejora. Obviamente, lo que es interesante es que también vean ustedes, este es al que se les pone lo mismo, pero no se les da electricidad y también mejoran, ¿no? Que es lo espectacular en pacientes con trastornos funcionales, que la broma que hacemos nosotros es que como la respuesta de placebo es de 50%, si el medicamento no le funciona, dale placebo y te van a responder todos, ¿no? Obviamente, en general, estadísticamente no funciona así, pero es muy común encontrar respuestas altas a placebo en este tipo de pacientes. Este fue un estudio en niños, lo utilizamos por 120 horas por semana durante 3 semanas. Los síntomas que se han reportado es dolor en la oreja en un poco menos del 3% y un poco de irritación en menos de un 3%. Este es un estudio de aparatos similares en adultos, no específicamente estos, sino aparatos similares, para tener una idea de que cuando estos se aplican ustedes en niños, utilizan 20, 30 niños, utilizamos 1,200 adultos. ¿Qué tantos efectos adversos tienen? Y estos pacientes tienen menos del 1%, tanto sangrado, irritación como infecciones. Entonces, esto se está utilizando, lo tenemos disponible en muchos hospitales ya en Estados Unidos. Creo que aproximadamente 8 o 10 hospitales en Estados Unidos por lo menos ya lo tienen y lo están utilizando. Funciona muy bien. Tenemos suerte que muchos de los seguros lo están cubriendo. Entonces es algo que ha venido a cambiar cómo manejamos el dolor funcional refractario en niños. Bueno, para terminar, las recomendaciones. Lo más importante, tomar el tiempo necesario en la visita para educar a la familia y al paciente. No me voy a cansar de decirlo, probablemente eso les va a hacer más del 50% del tratamiento. Esto va a ser el efecto placebo que van a tener ustedes con el paciente y la familia.
El estreñimiento y la diarrea se tratan como tal separados, y para tratar el dolor iniciamos con cambios en dieta, estilo de vida y probióticos. Si continuamos con tratamiento conductual, si eso no funciona, entonces utilizamos medicamentos. Aquí podemos intercalar, por ejemplo, menta y los medicamentos que no tienen efectos adversos reales, los podemos obviamente utilizar antes del tratamiento conductual. Cuando esto no funciona, entonces estamos empezando a utilizar neuroestimulador y abriendo una nueva era. Esperamos que esto cambie para los casos sumamente refractarios. Gracias.